Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy en este ya último domingo de junio en el que todos ya estamos pensando en la playita, en que algunos estarán enfadados con su pareja porque están preparando las maletas y que se me olvida una cosa y que no se me olvida otra cosa, vamos a hablar de algo que no, la verdad que no es muy agradable, pero que cuando volvamos todos de vacaciones, los que os vais en julio y los que luego se van a ir en agosto, se van a encontrar de manera irremediable a la vuelta de vacaciones, como es el hecho de que van a tener una cuantía de impuestos brutal. Pues bien, hoy vamos a hablar de todos esos impuestos que vienen derivados de ese informe o de esa catalogación que ha hecho el gobierno español ante la Unión Europea de cara a la recepción de fondos en cuanto a las posibles reformas y demás que necesita para seguir adelante. Vamos a hablar de todo ello, pero antes, amigos de Factores de Poder, hay que recordaros que somos una compañía de comunicación internacional y que, como bien sabéis, estamos radicados en Miami y tenemos influencia tanto en Latinoamérica como en España. Por eso, si tenéis algún tipo de promoción que queráis llevar a cabo, Factores de Poder es un medio interesante y nuestros programas ni lo digamos, porque son programas ajustados al rigor, a la verdad y sobre todo con temas de actualidad y personajes de primera línea. Por ello, si tenéis algún tipo de propuesta para llevar a cabo, poneros en contacto con nuestro departamento de marketing, con nuestro departamento de publicidad a través de la www.factoresdepoder.com y de esa manera podréis llevar a cabo vuestra propuesta publicitaria materializada en nuestros programas. Y no olvidéis una cosa, que invertir en publicidad es invertir en futuro y invertir en Factores de Poder es un camino seguro al éxito. Una vez dicho esto, amigos y amigas, comencemos con el programa, teniendo hoy a nuestros tres tertulianos habituales, como son Miguel Ángel Paniagua, Alicia García, que está en un sitio maravilloso y le tengo una envidia tremenda, porque estar en Cádiz en la tacita de plata, eso es saber empezar el verano, y a nuestro también José Vicente Marí, que allá en su Ibiza, pues también se están celebrando unas maravillosas fiestas de San Juan, en las que en sitios como Ciudadela, por ejemplo, son absolutamente magníficas. Pero a nosotros nos toca hablar de impuestos y para hablar de impuestos, para que nos hagamos una pequeña idea, pues los impuestos provienen pues aproximadamente de unos 30 siglos y se cree que su origen viene de Egipto, China y Mesopotamia. Y hay que decir que generalmente esos impuestos se cobraban por parte de los sacerdotes y demás para poder llevar a cabo ceremonias. Si nos trasladamos a la actualidad, podemos decir que esas ceremonias serían el hecho de que el señor Sánchez pueda acudir
en su jet a los distintos sitios, o que tenga uno de 750.000 euros, o que de una u otra forma pues nos rasquen el bolsillo para que el gobierno gaste y derroche, ¿no? Y muy especialmente pues a veces no dé de manera equitativa esos impuestos ni a las comunidades autónomas que no son de su color, o que aquellos proyectos que presenta para que se puedan captar los fondos europeos solo se enteren las comunidades del Partido Socialista. ¿Es así o no, Miguel Ángel, Alicia y José Vicente? ¿Más o menos no ocurre con eso, con los impuestos que nos van a venir? A ver, ¿quién empieza? Empiezo yo si queréis. Que sí, la verdad, efectivamente es para las ceremonias de nuestro presidente Sánchez, que es además le encantan las ceremonias, siempre está haciendo ceremonias con cada una. El tema de los fondos de reconstrucción, ha hecho ceremonias ya no sé cuántas para celebrarlo, con todo hace ceremonias, incluso con algo tan terrible para la democracia española como es la concesión de los indultos a los presos del proceso, ¿no? Pues la verdad es que el gobierno español siempre nos miente cuando nos habla de impuestos, siempre nos miente. Tenemos que recordar la ministra Calviño cuando dijo que la eliminación de la tributación conjunta era una rata en el informe que se había enviado a Bruselas para los fondos de reconstrucción. O como Ábalos decía que el pago por el uso de las carreteras no eran más que reflexiones, que nos lo dijo así, con toda la cara, en el Congreso de los Diputados, cuando al final, dentro de los fondos de reconstrucción, del plan español de los fondos de reconstrucción, está el cobrar peajes en las autovías españolas, ¿no? O cuando dice la ministra Montero que subir todos los impuestos es armonizar la tributación. El gobierno de España siempre nos miente con el tema de los impuestos, desde la mentira principal que lo único que quieren hacer es incrementar los impuestos a los ricos, cuando vamos a ver durante el programa de hoy, durante la tertulia de hoy, que eso no es cierto y que se han subido los impuestos a toda la sociedad española, a las clases medias, a las clases bajas, a todo el mundo, a todos los españoles. Alicia, una de las cosas que nos dicen a la hora de justificar esas subidas de impuestos es que, entre otras cosas, estamos a 7 puntos de diferencia en cuanto a la tasa impositiva que hay en España con respecto a la Unión Europea, en negativo, es decir, que tenemos 7 puntos menos. ¿Eso es verdad o no es verdad? Bueno, lo primero, buenas tardes o buenos días, Eugenio. Hablabas de ceremonias y la peor ceremonia fue el día que se casó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, y todos recordamos, si tenemos en la retina, ese abrazo que cerraban hasta los ojos. Y el abrazo de Vergara pasó a la historia, eso seguro que pasa a la historia por nefasto. Claro que sí. Entonces, esa fue la ceremonia de la decadencia, la ceremonia de la subida de impuestos, la ceremonia del paro, de la ceremonia de los indultos y la ceremonia de las mentiras, como decía Miguel Ángel, ¿no? Ratas no hay y reflexiones pocas, porque todo lo que hacen es fruto un poco de la improvisación, pero sobre todo para quedarse en el sillón y para seguir gastando ellos y hundiendo a los españoles, ¿no? Yo, lo primero lo que comentabas, ¿no? Bueno, si es cierto, si lo que quieren es equipararse con el resto de países de Europa, yo creo que lo que hace el gobierno de España es un poco un ejercicio trilero, ¿no? Por un lado, dice que va a bajar el IVA a la luz, por ejemplo, ¿no? Del 21 al 10%, pero por un poquito de tiempo y no a todo el mundo y tal. Y luego, por otro lado, pues sabemos que están subiendo otros impuestos para poder, bueno, pues compensar lo que van a dejar de recaudar por ese esfuercillo que han hecho tarde, 5 meses tarde, a unos pocos usuarios o consumidores de la luz y poco además, o sea que en fin, o sea, poniendo parches y para compensar, o sea que realmente es un engaño y un juego de trileros, que es lo que están haciendo con Europa y es lo que están haciendo con los españoles, o sea, hacia arriba y hacia abajo. José Vicente, tú que tienes un calificativo especial hacia la ministra de Hacienda, que en muchas de tus intervenciones, por el cariño que le tienes, le llamas engaños Montero, realmente este gobierno nos está engañando a los españoles, pero de alguna u otra manera también está engañando a la Unión Europea, a la Comisión Europea, en cuanto al planteamiento de los impuestos y a esos documentos o a esos informes de reconstrucción que se han planteado allí. Bueno,
Engaños Montero es mesopotámica, diría yo. Tú has empezado por ahí, ¿no? Pues Engaños Montero es mesopotámica. Pero antes de contestar lo que planteas, me gustaría, porque como has iniciado así el programa de hoy, explicar una cosa, y es que el hombre es un animal social y vivimos en sociedad, y ya desde antiguo, efectivamente, desde Egipto, desde Mesopotamia, ¿no? Pues al vivir en comunidad, pues hay determinadas cosas que hay que afrontar entre todos, ¿no? Y esos son los impuestos, ¿no? Con las diferentes evoluciones que a lo largo de la historia han tenido, ¿no? Hasta el punto de considerar que lo de todos es mío, ¿no? Y entonces el señor feudal pues, recaudaba el diezmo. Pero el concepto es ese, ¿no? Y nosotros somos de que los impuestos financien las políticas públicas necesarias, pero no más de las necesarias. Porque nosotros creemos en la iniciativa privada, creemos que el gobierno debe tener poca incidencia a través de sus políticas, y lo que debe hacer es estimular la iniciativa privada y la economía de mercado, ¿no? Cuando creemos eso y defendemos eso, pues evidentemente nos contraponemos a un modelo muy distinto, que es el de Engaños Montero, y es el modelo socialista, ¿no? Que básicamente considera que toda la iniciativa la tiene que tener el Estado, por lo tanto sobredimensiona el Estado y la administración pública, y para hacer frente a todo ese sobredimensionamiento del Estado, pues necesita recaudar mucho, ¿no? Claro, esto hace que se recaude para financiar cosas muy ineficientes y que no hacen falta a nadie, que es lo que ahora explicaba Alicia y Miguel Ángel con pues, la cantidad de los 700 asesores que tiene Sánchez y cosas así. Pero, ¿son necesarios los impuestos para financiar las políticas públicas? Hemos de decir que sí, evidentemente. Lo que hay que hacer son las políticas públicas adecuadas, justas, para incentivar la actividad económica y permitir el mayor bienestar de la sociedad. Eso es lo que nosotros proponemos, ¿no? Y en esta crisis y en estos años de gobierno se está viendo claramente cuál es el planteamiento del PSOE. Y el planteamiento del PSOE es totalmente diferente, ¿no? El planteamiento del PSOE es crecer por la vía de los ingresos, crecer por la vía de hacer políticas de demanda, ¿no? De estimular mucho con dinero público la demanda para crecer. Bueno, pues eso tiene el mismo resultado que esas mismas políticas dieron en la crisis de 2008, entre 2008 y 2011, que es un gran agujero, el colapso del Estado y tener que dar marcha atrás, como dio Zapatero en 2010. Por lo tanto, esta táctica que ahora Engaños Montero tiene con Bruselas de explicar, no, yo todo esto lo cubriré vía ingresos, pues tiene dos peligros. Primero, que se la van a destapar más pronto que tarde, porque no va a poder financiar todo el derroche de gasto público que está haciendo y el gasto público descontrolado que está haciendo. Y un segundo problema es que la exención fiscal, el tener un nivel de tributación demasiado elevado o el querer salir de la crisis a través de la política de ingresos, pues lo que hace es que la recuperación sea mucho más lenta, ¿no? Tendríamos que recuperarnos mucho más rápido. Y hay que hacer, es evidente que hay que hacer pues, políticas de eficiencia de gasto público en primer lugar, antes que irle a pedir el dinero a los españoles, que ya bastante pagan. Pero, José, a los tres os planteo lo siguiente. Vamos a ver, resulta que el gobierno estaba esperando que nos dieran 27.000 millones ahora a primeros de este semestre, que va a empezar en muy pocos días, y resulta que solo vienen 19.000, y por lo que se deduce por ahí parece ser que ya tenía gastada una cuantía hasta el punto de que esos 19.000 millones no le van a bastar, sino que incluso ha gastado otros 18.000 millones más. En una situación de pandemia como la que estamos, en donde las empresas, la sociedad, el comercio, las pymes prácticamente no tienen ingresos por el hecho de que la economía ha estado paralizada, ¿con subidas de impuestos se puede reactivar o no, Miguel Ángel? Pues,
O José Vicente. No se puede reactivar. O sea, tú puedes decir, oiga, el impuesto de sociedades tiene que tener un tipo mínimo del 15%. Vale, muy bien, pero si es que la mayoría de sociedades ahora en julio van a hacer un impuesto negativo, van a hacer un impuesto con pérdidas. Y seguramente esas bases imponibles negativas no solo las van a aplicar en este ejercicio, sino que las van a aplicar en los 2 o 3 ejercicios siguientes. Por lo tanto, puedes poner el tipo mínimo del 15%, pero no vas a recaudar porque tienen pérdidas, que es lo que pasó el año pasado, ¿no? Es decir, el problema de hacer descansar toda la recuperación en la política de ingresos es, primero, que normalmente tiendes a la sobreestimación de ingresos. Siempre. Y entonces te genera esos agujeros presupuestarios. Lo decíamos, no, vendrán 27.000, pero vendrán 27.000 porque le interesa poner 27.000 en ingresos para cuadrar sus gastos. Entonces dice 27.000. Y ahora cuando resulta que son 19.000, pues tengo un agujero de 8.000 millones. Claro, pues este es el problema. Una vergüenza. Eugenio, lo ha explicado muy claro José Vicente y realmente es una vergüenza si eso es así, ¿no? Porque si hay una expectativa de recibir unos fondos que se supone que van a paliar una situación ya muy complicada para muchas personas y para muchos pymes y autónomos y de repente lo hacen simplemente con un interés de que queden cuadradas unas cuentas de gasto, es para, en fin, bueno, para pedirle la dimisión y que se vayan todos, no Engaños Montero solo, sino todos, porque realmente es un engaño a los españoles y un engaño también a Europa, que yo creo que están todos engañados. Y mi duda es si van a conseguir Europa desenmascarar a Sánchez y sus mentiras en los componentes, en el plan de resiliencia y de recuperación. ¿Lo va a conseguir? Europa se va a dar cuenta que Sánchez miente, porque nosotros lo sabemos y es más que evidente, ¿no? Sí. Yo creo que poco a poco lo vais descubriendo. Miguel Ángel, ¿qué ibas a decir? No, que digo que al final lo que está haciendo el gobierno es toda esa negligente gestión y deficiente gestión que estáis comentando, al final quiere cubrirla mediante las subidas de impuestos, porque no solo las subidas de impuestos que ha planteado para estos presupuestos o que aparecen en el Fondo de Reconstrucción y Resiliencia, sino es que la ministra Montero ha creado un comité de expertos que la definición de ese comité de expertos... ¿Como el de la pandemia o realmente con expertos? Dice hay muchos expertos, pero todos del mismo corte, man. Y dice todos como los de la pandemia. El objetivo de la comisión es acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno. Lo que comentabais antes, la diferencia que tenemos de recaudación sobre PIB. Pero es que si tenemos en cuenta la renta de los españoles, es decir, el esfuerzo fiscal que asume cada español, ahí estamos en el tercer puesto que más sacrificio fiscal tenemos o que más esfuerzo fiscal hacemos los españoles de toda Europa. Es decir, justo al contrario de lo que está planteando la ministra Montero. Pero ellos al final necesitan los impuestos, todas las subidas posibles para cubrir sus deficiencias, sus déficits, su despilfarro de gasto público. Y el problema es que todo ese recorte de fondos que salga de los ciudadanos y de las empresas, al final lo que hace es perjudicar la actividad económica, va a perjudicar la demanda, va a perjudicar el consumo, va a perjudicar la inversión y va a perjudicar el empleo. Y entonces este agujero que ellos quieren cubrir temporalmente mediante la subida de impuestos va a aparecer en los próximos años a través de crecimientos más pobres, de más déficit y de más deuda. La cuantía que necesita el gobierno para cuadrar, vamos a decir, esa situación creo que ronda los 80.000 millones de euros, ¿no? Bueno, eso es lo que quieren recaudar, ¿no? Sí, eso es la cifra, que la tienen aquí. Pero los españoles lo tienen en sus bolsillos, entonces. Lo tendrían que sacar de los bolsillos de los españoles, es un saqueo. Realmente es un saqueo. Y eso sí, lo tienen pautado en el tiempo, ¿no? Y yo qué sé, pues los peajes para 2023, ¿no? La ley de movilidad y financiación. 2023, año electoral, ¿se van a atrever a hacer eso? No. Vamos, yo estoy convencida que en el año 2023 no lo van a hacer. O sea, lo han pintado en las fichas que han mandado a Bruselas, pero realmente luego yo creo que va a ser complicado que lo hagan. Entonces, ¿es una reflexión? Pues no sé si es una reflexión, pero lo que está claro es que lo fían
a un plazo un poco más amplio, o hacen parches como lo de la luz, como lo del IVA, que se acuerda en el Senado una bajada del IVA de las peluquerías del 21 al 10%, y ahora parece que ya la señora Montero ha dicho que no. En fin, bueno, como que eso es un pasito para adelante, un pasito para atrás y nada fiable, ¿no? Ni ninguna certeza para los españoles. Esto que decía Miguel Ángel... Esto que decía Miguel Ángel es importante, porque cuando se hace este discurso de que estamos 7 puntos por debajo en materia impositiva que el resto de países de la Unión, efectivamente no hay que poner el foco ahí. Hay que poner el foco en que el esfuerzo fiscal que hacemos en función de la renta, ¿no? Porque si 10 personas, cada uno paga 10, recaudamos 100. Pero si les decimos a estos 10, oiga, paguen ustedes 15, recaudaremos 150, pero si los exprimimos tanto, seguramente nos quedaremos en 125. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que podemos hacer es que en vez de 10 paguen 15, 150, cojamos a 15 que paguen 10 y tendremos los mismos 150, repartimos. Eso es lo que se llama ampliar bases imponibles y eso es lo que hay que hacer. Pero es que no quieren hacerlo o no tienen el coraje de hacerlo porque es más fácil lo otro. Oiga, yo subo... Claro, es más fácil hasta que estás sacando todo el rato agua del mismo pozo, al final el pozo se seca. Al final se seca. Y no tienes ellos hablan más de imposición a la riqueza, ¿no? Que ellos hablan más de imposición sobre la riqueza. No sé muy bien qué es. Pero bueno, lo iremos viendo. No sé si lo sabes, José Vicente, pero Reino Unido acaba de anunciar que incluye a Baleares en la lista verde, que no habrá cuarentena. Sí, esto es positivo, esto es muy positivo, porque la verdad es que la temporada, lo que pasa es que Baleares ya no había arrancado. Salvan el verano. Los ingleses. Bueno, pueden salvar ya, pero bueno, pero sí, ya les Baleares ya está teniendo la rémora de sus viajes de fin de curso de estudios ahí en Mallorca, que se cree que ha habido un foco o megafoco, pero si os parece, centrándonos de nuevo en el tema de los impuestos. Vamos a hablar un poco de los impuestos de sociedades, patrimonio y sucesiones. Algo que se ha venido comentando ya a raíz de las elecciones autonómicas que se dieron lugar en Madrid, en donde el gobierno estaba empeñado en quitar esa potestad que tiene una comunidad autónoma, como es en el caso de Madrid, como es el caso de Andalucía y alguna otra comunidad autónoma que tiene bonificado estos impuestos al 99%. Y que de una u otra forma pues hace que estas comunidades sean atractivas y que incluso recaudan más de lo que se puede recaudar de una forma tan impositiva como por ejemplo había antes en Andalucía, ¿no? Bueno, es que para ver el panorama, efectivamente, como decíamos ahora, en los presupuestos generales de 2021, Montero tocó al alza hasta 11 figuras tributarias. IRPF, patrimonio, eliminó deducciones, hasta 11 figuras tributarias. Ahora con la ley de medidas antifraude, por la puerta de atrás vuelve a tocar y a subir los impuestos, porque en materia de el impuesto de transmisiones patrimoniales, sucesiones, donaciones y patrimonio, la base hasta ahora era el valor real de los inmuebles. Ahora, sin embargo, es el valor inmobiliario de referencia. O sea, que va a pegar una subida de base, aunque no toque los tipos, va a pegar una subida de base morrocotuda, ¿no? Aparte también toca las herencias en vida, los pactos sucesivos, metiéndole un hachazo fiscal. Y de guinda, el impuesto de matriculación también lo sube, y de guinda está el comité de expertos que decía Miguel Ángel, que nos va a proponer más aún, ¿no? O sea, este es el panorama, ¿no? Y en esta materia de sucesiones, donaciones y la obsesión por imponer un infierno fiscal a todos, pues oye, está obsesionada y el gobierno está obsesionado en cargarse el crecimiento económico de las comunidades más pujantes en nuestro país, que hoy en día con los gobiernos nuevos en Madrid, en Andalucía, en Galicia, en Castilla y León, en Murcia, pues tienen una realidad económica totalmente distinta gracias a, por un lado, el dimensionar bien las administraciones públicas, las políticas de correcta dimensión
las administraciones públicas y las políticas de impuestos bajos que permitan estimular la actividad económica y que sean las empresas las que crezcan y generen empleo. Y por ejemplo, Miguel Ángel, con respecto al impuesto sobre depósito de residuos en vertedero, este impuesto, ¿por qué se pone y por qué de alguna otra forma va a entrar en vigor en el tercer trimestre de este año? Bueno, pues este va en consonancia un poco con los objetivos de la Unión, los objetivos con la política verde, ¿no? Pero al final es aprovechar todos los acontecimientos, todas las actividades que desarrolla la sociedad y nuestra economía para poder cubrir sus déficits, ¿no? y su mala gestión. Ya os digo que esto no es los impuestos para el gobierno socialista no son una materia de política fiscal. O sea, no se utilizan los impuestos como una política fiscal para mejorar la situación económica y el bienestar de los españoles. No, esto es exclusivamente para recaudar y para cubrir sus déficits y su mala gestión. Entonces, van a tocar todo lo que sea. No hay ninguna razón, no hay una razón objetiva en las subidas de impuestos, en la mayoría de las subidas de impuestos que se ha hecho. No hay ninguna razón. Lo que hay son solamente objetivos políticos del gobierno, de mantenimiento del gobierno, de duración del gobierno lo máximo posible y de esconder todos los déficits y toda la mala gestión que están desarrollando. Pero además la recaudación de este impuesto que dice Eugenio son muy poquitos millones. Yo creo que no llegan a 200 no puede ser mucho dinero lo que se estima como recaudación. Así que tampoco tiene mucho sentido. A mí el que me preocupa es el fin del beneficio fiscal a los planes de pensiones, porque eso al final van a ir hacia planes de empleo y acordados dentro del marco de los convenios colectivos, ¿no? De la negociación colectiva. Entonces, bueno, aquellas personas que han venido ahorrando porque es una medida de ahorro fiscal, pensando en su jubilación o en su vejez, pues eso simplemente es catastrófico, ¿no? El dejar de beneficiarse fiscalmente de las aportaciones que haces anualmente a los planes de pensiones es una medida, me parece, pues un poco que atenta contra la libertad de las personas que quieren ahorrar y que quieren tener una medida de ahorro que se beneficien fiscalmente y que puedan tener unos fondos a la jubilación, ¿no? No sé qué opináis, pero desde luego a mí me parece una medida vergonzosa y de la cual poco se habla. No, siempre van a las mismas medidas, siempre, porque exacto, efectivamente, las aportaciones a planes de pensiones, ya la otra vez que gobernaron ya también las tuvieron que tocar. Pero hay un hecho importante, por ejemplo, en el tema impositivo, que es que, por ejemplo, en comunidades autónomas muy determinadas, el impuesto que antes hablábamos de sucesiones, el impuesto de sociedades o el de actos jurídicos documentados de alguna otra forma está, vamos a decir, subvencionado al 99% por parte de las comunidades autónomas. Por un lado, el gobierno va a poder anular esos beneficios fiscales que tienen las comunidades autónomas y, por otro lado, ¿qué porcentaje de toda esta subida de impuestos que va a llevar a cabo el gobierno a partir de este plan de reconstrucción planteado en Europa van a recibir las comunidades autónomas? Porque la verdad que se encuentran estas en una situación económica desastrosa por la falta de equidad en el gobierno desde el punto de vista de la financiación autonómica, ¿no? Entonces, ¿la vía impositiva va a servir para llenar las arcas de las comunidades autónomas o no va a servir para nada? Bueno, yo creo que no. Bueno, las comunidades autónomas no saben nada de lo que van a recibir todavía no se ha contado con ellas para nada, ni para la presentación del programa, ni para la presentación de los proyectos, ni para la distribución del dinero. Eso por un lado. Y después, segundo, que las comunidades autónomas que están haciendo lo que os comentaba antes, que los impuestos al final son una política fiscal, son política fiscal de un gobierno a la hora de tomar decisiones económicas y de bienestar para sus ciudadanos, y las comunidades autónomas que están utilizando los impuestos como política fiscal es a los que se quiere maniatar para que no puedan hacerlo, porque la diferencia de la gestión de esas comunidades con el resto de comunidades
está poniendo en evidencia aquellas otras comunidades que están haciendo una gestión nefasta de la política fiscal y al propio gobierno. Y entonces quieren forzar esa capacidad que tienen las comunidades autónomas para hacer gestión de sus impuestos, que al final están obteniendo excelentes resultados, contra aquellos que no son capaces de hacer ninguna política fiscal y que la única medida que plantean siempre es la subida de impuestos, como que eso supusiera al final una mayor recaudación, cuando eso ya se ha demostrado en muchísimas ocasiones que no es cierto, ¿no? Entonces, ese es el ataque que se está librando contra muchas comunidades autónomas, la mayoría de ellas gestionadas por el Partido Popular, y que vamos a intentar defender como podamos, con todo, porque es muy importante que la competencia entre comunidades autónomas, que las comunidades autónomas puedan definir sus propias políticas fiscales, porque al final la competencia es la que hace mejorar la gestión entre comunidades. Y entonces, si al final todas las comunidades tienen un mismo tipo, un mismo impuesto, un mismo formato, etcétera, etcétera, pues al final la gestión puede ser nefasta por parte del gobierno y no se va a notar. Se nota cuando hay comunidades que tienen capacidad para gestionar de una manera distinta a las otras comunidades. Pero, por ejemplo, con el añadido de que son los más federalistas o los más independentistas, los primeros que levantan el dedo para señalar precisamente una decisión competencial dentro de una autonomía, que es subir o bajar los impuestos. No olvidemos, ahora que dices esto, José Vicente, que desde Esquerra Republicana, en una sesión de control, un señor que es de Esquerra Republicana quiso exigir a Sánchez que controlara las competencias fiscales de la Comunidad de Madrid, porque no les gustaba a los catalanes, ¿no? Es básico en nuestro Estado autonómico el principio de corresponsabilidad fiscal y eso hay que preservarlo, porque si no, al final tenemos presidentes autonómicos que lo único que se dedican es a gastar y no tienen ninguna responsabilidad delante de sus ciudadanos, ¿no? Y esto es esencial. O sea, oiga, usted tiene unas competencias, tiene un determinado nivel de gasto, un determinado nivel de gasto se lo cubrimos con el sistema de financiación, pero todo lo que no sea ese mínimo básico, págueselo usted. Y vaya a sus ciudadanos y pídales el voto diciendo, mire, yo necesito, 3 o 4 mil millones de euros para TV3, para montar una televisión. O yo necesito lo que sea para yo qué sé, para pagar los viajes de todo el mundo, ¿no? Pero el Estado autonómico tiene que cubrir un determinado mínimo estándar para todas las comunidades autónomas para que puedan cubrir los servicios públicos fundamentales. Pero a partir de ahí, las comunidades autónomas tienen que ser responsables de las decisiones que adopten. Y una manera de ser responsables es pedirle el dinero a sus ciudadanos, porque si no, aquí tenemos comunidades autónomas que gastan y gastan y gastan y nunca son responsables de nada, ¿no? Porque nunca le piden a sus ciudadanos financiar todo lo que están haciendo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que tanto Miguel Ángel y Alicia pertenecen a ella, resulta que se va a subir el impuesto de matriculación por un lado, por otro lado se va a hacer también una subida del impuesto al diésel, y para el 2040 se habla de que quieren cambiar el hecho del coche diésel o coche de gasolina al coche eléctrico. De esa manera, una comunidad autónoma como Castilla y León, que tiene en provincias como la de Palencia, que es la de Miguel Ángel, o en provincias como Valladolid, importantes dependencias del sector de automoción en el caso de Palencia y fábricas de vehículos en el caso de Valladolid, eso no puede dar lugar a dejar desarmada a la comunidad autónoma desde el punto de vista de que el sector del automóvil, que es un sector volátil, que en cuanto ve problemas se marcha y cambia de localización de manera inmediata, sobre todo por la necesidad de supervivencia y demás. Eso no puede dar lugar a arruinar comunidades autónomas. Si estoy hablando de Castilla y León, ¿cómo puedo hablar de Aragón con empresas como la Opel o la problemática que está teniendo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana Ford, ¿no? Y hay que decir que en España el sector del automóvil es de los más importantes que tenemos, ¿no?, dentro de la economía española.
Hombre, quien arruinan en primer lugar, si me permitís, es al ciudadano, porque te suben los impuestos que afectan directamente al bolsillo de las personas. El impuesto de matriculación, el diésel, los seguros, en definitiva el coste es primero para los ciudadanos, para los autónomos, para las pymes y para los agricultores también, subiendo el diésel, tienen un impacto directo. Y lógicamente pues también para sectores como la automoción, pues oye, pues ahora para comprarte un coche, tanto el impuesto de matriculación que grava la compra de vehículos, pues la gente igual se lo piensa. O, en fin, yo creo que todo eso afecta directamente a todos los sectores. Es que son políticas tan erráticas que no hay sector que se libre de las políticas de Sánchez. Es que es una cosa, no están dejando, vamos, títere con cabeza. Y eso es así. Pero es que ese es otro de los problemas que apuntabas, Eugenio, del sistema de financiación, el principio de lealtad institucional. El sistema de financiación, si estamos todos metidos en el sistema de financiación, nos hemos de comportar con lealtad, ¿no? Y el Estado normalmente, y voy a decir porque es así, sea del color que sea, normalmente el Estado no se comporta lealmente con las comunidades. Las comunidades autónomas también son muy desleales en ocasiones, pero normalmente el Estado no se comporta lealmente. Por ejemplo, no es comportarse lealmente si tú haces una política fiscal expansiva, te dedicas a poner un montón de impuestos, porque entonces no dejas espacio fiscal a las comunidades autónomas para que ellas también hagan su política fiscal. Si tú estás ya friendo impuestos, como decías, desde el Estado, pues ¿qué va a hacer el presidente autonómico? ¿Va a subir más impuestos aún? No hay capacidad, no hay espacio fiscal para hacer eso. O también el Estado se comporta deslealmente cuando adopta determinadas medidas de gasto, por ejemplo, de forma unilateral, y las comunidades autónomas las tienen que tragar y hacerlas con cargo a los ingresos del sistema de financiación, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, cuando Zapatero se le ocurrió... Te voy a poner un ejemplo de lo que dices. En España, Andalucía, por ejemplo, hace aproximadamente 3 años, coincidiendo cuando vosotros estabais aprobando el último presupuesto de Mariano Rajoy, se discutió un dictamen en el Parlamento de Andalucía en el que solicitaba al Gobierno que se le devolviera el IVA por valor de 4.000 millones de euros que reclamaba Andalucía porque consideraba que ese dinero era suyo y no se le había dado. Han pasado 3 años de ese dinero, nunca se sabe. Ese dinero está en las arcas del Estado y, por ejemplo, Andalucía, pongo como ejemplo Andalucía, pero en otras comunidades ha pasado exactamente igual. Esos 4.000 millones hubieran venido de cine pues, para financiar cuestiones de la pandemia, cuestiones de la dependencia, cuestiones de educación. Y de ese dinero que es de los andaluces que han pagado ese impuesto de IVA y que les corresponde la devolución, nunca más se supo, ¿no? Bueno, el Estado es que efectivamente es eso, ¿no? El Estado, por un lado, es verdad y se puede decir que ha hecho transferencias importantes durante este año y medio, porque también hay que decir otra cosa, ¿eh? Aquí no tenemos pandemias cada año, porque cuando sale Engaños Montero y dice, oiga, que yo les he enviado 16.000 millones, que esto es histórico, hombre, claro que es histórico, no hay pandemias cada año, ¿no? O sea, usted ha enviado un dinero, está claro, pero este dinero es coyuntural y excepcional para un determinado momento y para hacer frente a unos determinados gastos que también son excepcionales. Si no sigue haciendo lo otro, que es la financiación permanente de las comunidades autónomas, estas se van a encontrar con un problema y en el 2022 van a tener que devolver mucho dinero al Estado, porque el Estado ha adelantado durante el 20 y el 21 unos importes que el crecimiento económico no va a cubrir en 2022 y por lo tanto las comunidades autónomas tendrán que devolver dinero. Esto ya pasó en 2008-2009. El Estado adelantó un dinero y luego, claro, como en 2008 y en 2009 hubo crisis económica, no hubo crecimiento, pues lo que pasó es que las comunidades autónomas tuvimos que devolver el dinero. Aún lo estamos devolviendo, porque al final se hizo, y lo hizo Montoro, efectivamente, un aplazamiento a 20 años de las liquidaciones negativas del sistema de financiación 2008-2009. Pero quiero decir que bueno, y aparte es que Montero en Andalucía era la más autonomista del mundo, ahora en el Estado es la más centralista del mundo, porque Montero cada 5 minutos es lo que le interesa ser para seguir engañando a todo el mundo, ¿no? Por eso la llamamos Engaños Montero.
Hay que recordar que además María Jesús Montero fue la consejera de Hacienda que reclamaba esos 4.000 millones al Estado, y luego ella, que tiene los 4.000 millones en la cartera, no se los da ni al Kichi. Porque ahí está Juan Bravo, ahí está Juan Bravo plantando lo que puede, lo que puede. Y hay un aspecto que me resulta curioso mirando un poco pues los informes de reconstrucción que ha mandado España a Bruselas, y te encuentras con perlas como esta, que el gobierno promete a Bruselas en el plan de recuperación analizar el conjunto de beneficios fiscales que existen en el sistema tributario español y que suponen un gasto de 60.000 millones de euros en conjunto, lo que supone aproximadamente unos 5 puntos del PIB. Y la idea que plantea Bruselas es reevaluarlos para que se sigan cumpliendo los objetivos para que los que se plantean, sobre todo el logro de la equidad y el cambio de ciertos comportamientos de la población, buscando la optimización del gasto público. O sea, al fin y a la postre es, aquí queremos subir 60 o 70.000 millones de euros los impuestos, el que no los pague que se prepare, y de esa manera pues vamos a cumplir los objetivos de lo que queremos, que es cuadrar las cuentas, que veremos a ver cuándo se cuadran, ¿no? Pero al fin y a la postre, el pasado jueves vimos como el Producto Interior Bruto otra vez español ha bajado unas décimas en el segundo trimestre del año, y que la cosa va de capa caída, ¿no es así? Pero esto que acabas de leer, que parece que es inocuo, bueno, pues no sé qué, de eficiencia del gasto público, no sé qué, no sé qué. Estos son recortes, ¿eh? Y están explicados, sí, y están explicados en el plan de estabilidad que envió el gobierno a Bruselas, el plan de estabilidad 2019-2021, es decir, previo a la pandemia. Pues son recortes. Esto es recorte, gasto hospitalario, gasto farmacéutico hospitalario. Recorte, cuando habla de beneficios y tal, se está refiriendo a los incentivos a la contratación, a la tarifa plana en autónomos, pues se está refiriendo a recortar todo eso. Entonces nosotros dijimos, y lo dijimos cuando se debatió el techo de gasto de 2019 en aquellos proyectos, ¿no? Dijimos, oiga, usted ha firmado aquí recortes, ¿eh? Y además los tiene también estudiados la IREF, porque la IREF ha estudiado la eficiencia del gasto público y ha puesto en cuestión alguna política de subvenciones que hacen las administraciones públicas, puso en cuestión, porque era escribá, puso en cuestión los incentivos a la contratación. Nosotros decimos que no, que hay que hacer incentivos a la contratación porque precisamente lo que se trata es de que se contrate. No. Es decir que, bajo todos esos eufemismos, algún día se destapa que nos están recortando, que nos están subiendo los impuestos, y Europa todas esas milongas no se las cree. O los ve o no los ve. Bueno, hay que recordar una cosa, que es que las subidas de impuestos al final son recortes. Es decir, cuando tú detraes parte de los ingresos a una persona, a un español, lo que estás es recortándole. En vez de no darle tantos servicios públicos, lo que le haces es le quitas parte de sus ingresos, que esos son recortes. Y es que la subida de todos los suministros, ha subido el gas, el combustible, la electricidad, es que se han subido las cotizaciones sociales, que eso también son recortes, todo. O sea, estamos utilizando a los españoles para cubrir los déficits y la malísima y la nefasta gestión de este gobierno. Y todo esto va a perjudicar muchísimo el futuro de este país. Y esto es terrible. Es terrible. Necesitamos que nos retrasa la recuperación. Es que nos retrasa la recuperación, nos ralentiza. Claro, siempre que gobierna el PSOE y la izquierda es así. O sea, nos hace a todos, nos iguala hacia abajo. Reparte la pobreza en lugar de generar riqueza. Sube impuestos. Es que estamos siempre ante la misma historia. De deuda. Estamos en un 125 de deuda sobre el PIB. Es que cuanto más nos retrasemos, más coste y más penalidades tendremos que pasar para cubrir esa deuda y rebajarla a los niveles razonables. Pero ellos, el gobierno, quiere aparentar otra cosa. O sea, luego lo que cuentan y lo que dicen y la imagen que quieren dar es totalmente distinta a la realidad. Entonces, ¿cuánto tiempo van a estar engañando a los españoles o cuánto tiempo vamos a tardar en desenmascararles, ¿no? Porque al final nosotros estamos todo el día trabajando y leyendo noticias políticas y económicas, pero
¿Cuándo va a llegar al bolsillo de la gente real? Es decir, sí, la luz ha subido muchísimo durante estos 5 meses, los 5 primeros meses del año. La subida más alta en los últimos 15 años, ¿vale? Te obligan a planchar por la tarde, poner lavadoras por la noche. En fin, pero eso realmente... Pero Alicia, si lo tienes muy sencillo... ¿Cuándo se va a notar? ¿Cuándo se va a notar? Porque las familias ya están muy castigadas y lo están pasando muy mal. Hay mucha gente en paro. Pero hasta que no se den cuenta de eso y realmente toque al bolsillo de verdad de los españoles con todo, pues no habrá un cambio, una tendencia. Tendremos que llegar nosotros para arreglarlo. Y espero que sea cuanto antes. Esto es seguro. Eres propietario de un hotel de unas 200, 300 habitaciones en una zona turística. Resulta que para abrir este hotel, ahora que viene el verano, necesitas 80, 90 personas para que lleven a cabo las labores propias de un hotel, de limpieza, cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te suben la luz por un lado, las terrazas están limitadas, te suben la cotización de esas personas que trabajan en tu hotel. Te dan 1.500 euros como subvención por haber tenido el hotel cerrado prácticamente un año. Llegas al final de cuentas y dices, tengo el edificio ahí, pero ¿me merece la pena abrir el hotel? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando y lo que va a pasar cada vez más. Quien dice en el sector de hostelería, dice en el sector en cualquier otro sector, ¿no? Sí, es así. ¿Me oís? Es que eso es lo que la gente no se da cuenta, que cuanto menos dinero tenga para poder simplemente iniciar el camino de una empresa, con más dificultad se va a poder llevar a cabo el reflotamiento de la economía de esa empresa, del turismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es que ese es las decisiones que adoptan los empresarios cada día, ¿no? Y que tienen que adoptar los empresarios cada día. Me conviene, para no soportar más pérdidas, abrir o no. Y si el Estado y la política del gobierno no ayuda a eso, sino que lo complica, pues tenemos un problema de reactivación que no acaba de reactivar. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido un poco lo que de alguna manera podemos decir que ha sido este pequeño resumen de impuestos, que la verdad, disfrutemos de las vacaciones, pero agarrémonos los machos a partir de después de venir de ellas, porque como diríamos por el Cantábrico, por el sur, nos viene una galerna impositiva terrible, que veremos a ver qué es lo que sucede este otoño. Gracias por todos, por vuestra atención. Felices vacaciones a los que os vayáis de vacaciones y nosotros seguiremos aquí. Y a los que estéis todavía en casa, pues gracias por seguirnos y disfrutar, que queda poquito ya para que esas vacaciones, en este caso de agosto también, vengan para todos. Gracias y hasta la semana que viene.